Hola a todos, mi nombre es Gastón Rocha, soy médico anestesiólogo, soy también médico legista, abogado y soy perito de la Mutual de Médicos Anestesiólogos. Hoy les voy a dar una charla sobre consentimiento informado y las implicancias médico-legales del mismo. El consentimiento informado es un acto voluntario de quien se somete a un tratamiento. En este caso sería el paciente, ¿sí? Y por otro lado, tenemos un deber de informar como médicos al paciente acerca de dolencia y otras opciones terapéuticas, ¿sí? Acerca de su enfermedad, de lo que le vamos a hacer, de los riesgos, de los beneficios y de otras opciones, en caso de que las haya, ¿no? ¿Sí? El consentimiento informado, por un lado, tenemos reglas éticas que lo guían y por otro lado, tenemos las normativas jurídicas, ¿sí? Las leyes que reglan el consentimiento informado, ¿sí? En lo que respecta a las cuestiones bioéticas, nos basamos en los principios: justicia, beneficencia y autonomía. ¿Sí? Muchas veces estos principios van a entrar en conflicto y generando conflictos bioéticos que vamos a tener que resolverlos. Históricamente, la medicina era paternalista, ¿sí? Como se ve en la foto, el paciente se lo ve chiquitito y el médico grande. El médico decidía lo que iba a realizar sobre el paciente sin interesarle o sin tener en cuenta la opinión del paciente, ¿sí? Esa época del paternalismo médico eh, caducó y hoy nos encontramos ya en un contractualismo, en el cual nosotros le damos la información al paciente para que él, una vez comprendida la misma, pueda brindarnos su consentimiento. Tan importante es que la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, en su artículo 2 habla de los derechos del paciente, ¿sí? Y se refiere puntualmente a la autonomía de la voluntad. Dice que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, ¿sí? Puede decirnos por qué o por qué no, así como también revocar posteriormente su manifestación de voluntad, ¿sí? Hacer una revocación de ese consentimiento informado, ¿sí? Puede habernos otorgado el permiso y después haberlo pensado en la casa mejor y revocar ese permiso, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes también lo que hay que tener en cuenta es que tienen derechos a intervenir en la toma de decisiones sobre sobre los procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. En este sentido, eh, a nivel mundial, se está teniendo en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Respecto al consentimiento informado, sobre la base de lo dicho, lo que entendemos es que es una declaración de la voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en caso de que se necesiten los representantes, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a estado de salud, procedimiento propuesto con especificación de los objetivos que nosotros perseguimos al efectuarle este procedimiento, qué beneficios nosotros esperamos de este procedimiento, los riesgos, molestias, efectos adversos previsibles que pueda llegar a sufrir el paciente, especificación de alternativas, ¿sí? Con sus riesgos, beneficios y perjuicios. Eh, y también
es importante tener en cuenta las consecuencias previsibles, informarles sobre las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de alguna de las alternativas que nosotros le propusimos, ¿sí? Esto emerge del artículo 2 de la Ley de Derechos del Paciente que vimos en unas diapositivas anteriores. ¿Cómo se instrumenta el consentimiento informado? El consentimiento informado, según la ley, va a ser verbal, salvo las siguientes excepciones en las que va a tener que ser debidamente suscrito, ¿sí? Escrito y firmado. Eh, Tiene que ser por escrito en los casos de internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos, y en el caso de una revocación de un consentimiento ya otorgado, ¿sí? Ese rechazo, esa revocación, que en realidad no es rechazo, porque el rechazo es cuando uno directamente no acepta el procedimiento y lo rechaza, ¿sí? En cambio, cuando uno otorga el consentimiento informado y después se arrepiente, eso ya es una revocación de un consentimiento. Eh, Hay excepciones al consentimiento informado, ¿sí? Hay situaciones en las que el personal de salud queda eximido, ¿sí? Hay dos casos. Cuando mediare un grave peligro para la salud pública, lo hemos visto en la situación de la pandemia de COVID, y también cuando media una situación de emergencia o grave peligro para la salud o la vida del paciente y no se puede obtener el consentimiento informado por sí o por terceros, ¿sí? Un paciente inconsciente, politraumatizado o un pediátrico en el que necesitamos una cirugía extremadamente urgente y no podemos ubicar a los padres, ¿sí? Siempre se prioriza la vida del paciente, ¿no? Pero son situaciones especiales. Siempre que se puede conseguir el consentimiento informado, hay que conseguirlo. Eh, Nos vamos a centrar ahora en el Código Civil y Comercial, que habla en el libro primero, título primero, sobre la persona humana, para ver quiénes tienen capacidad de brindar el consentimiento por sí mismos y quiénes necesitan de la presencia de un representante. Para eso es importante definir qué es la capacidad, ¿sí? La capacidad puede ser de derecho, ¿sí? Que lo que dice este código es que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y que la ley puede privarlos o limitarlos en ciertos casos, ¿sí? Y la capacidad de ejercicio, que sería que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto ciertas limitaciones que están previstas en el código o una sentencia judicial, ¿sí? Eh, Son incapaces de ejercicio de por sí las personas por nacer, la persona sin edad y grado de madurez y la persona incapaz, y es importante recalcar esto, por sentencia judicial, ¿sí? El artículo 25 del Código Civil y Comercial define el menor de edad y dice que menor de edad es toda aquella persona que no haya cumplido los 18 años. A su vez, el adolescente es todo menor de edad que cumplió 13 años. O sea, que la adolescencia va entre los 13 y los 18 años. A su vez, el artículo 25 habla de los derechos de los menores y dice que la persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes legales. No obstante, con la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, y en situaciones de conflicto entre
los intereses de, el paciente menor y sus representantes legales, eh, puede intervenir el menor con asistencia letrada, ¿sí? Y el menor de edad tiene derecho a ser oído. Esto lo dijimos en la primera parte de la charla, que el ordenamiento jurídico a nivel mundial está teniendo en cuenta la opinión del menor en todo lo que le concierne a sus derechos. El siguiente artículo, que es el 26, habla de los tratamientos médicos no invasivos, ¿sí? Y lo que dice es que se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física, ¿sí? Pueden ir al médico, hacer una consulta con el clínico y hacerse procedimientos que no comprometan, no pueden, que no sean invasivos, ¿sí? No define invasividad el código, por lo cual eso se hace sobre la referencia de expertise del especialista en cuestión. Eh, y bueno, también siempre que ese procedimiento no sea un riesgo grave en su vida o en la integridad física. Respecto a los tratamientos invasivos, dice que si se tratara de tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, este adolescente, ¿sí? De 13 a 16 años, debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, ¿sí? No dice que brindan el consentimiento sus progenitores, ¿sí? O representantes, en caso de que no estén, sino que estos brindan el apoyo. Él da su consentimiento y ellos reafirman ese consentimiento, ¿sí? Y el conflicto entre ambos se va a resolver teniendo en cuenta el interés superior del menor, ¿sí? De este adolescente de 13 a 16 años, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no de este acto, ¿sí? Lo que es importante, que esto hay que tenerlo en cuenta para nuestra práctica anestesiológica, es que a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para la toma de decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. O sea, que si a nosotros se nos presenta un menor de edad que tiene 16 años cumplidos, ya puede brindar por sí su consentimiento informado para una anestesia y una cirugía. No es necesario esperar la llegada de los padres y esas cuestiones, ¿sí? Otro tema que nos compete dentro de lo que es consentimiento informado sería el rechazo terapéutico de los testigos de Jehová, ¿sí? El rechazo a lo que sería la terapia transfusional. En lo que respecta al paciente adulto, nuestra Constitución lo que hace es rescata el derecho al libre culto, ¿sí? Por lo cual el médico anestesiólogo debería respetarlo, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció este rechazo terapéutico y le dio fundamento constitucional, ¿sí? Respecto a la libertad de conciencia, ¿sí? Derecho a no ser obligado a un acto prohibido por la propia ciencia, ¿sí? Por la propia conciencia, perdón, sea por cuestiones religiosas o convicciones morales, ¿sí? Libertad de culto al interpretar el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Ahí tenemos los fallos, si alguno lo quiere buscar, lo busca, pero no sería necesario. Eh, y bueno, lo que dijo la Corte
en un fallo que es relevante al respecto, que es el fallo Bahamondes. eh, lo que dice textualmente es que la libertad religiosa es un derecho natural e inviolable de la persona humana, en virtud del cual, en materia de religión, nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia, ni impedido de actuar conforme a ella, tanto en público como en privado, dentro de los límites debidos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son esos límites. En cuyo caso, sea imposible solicitar consentimiento y no hubiesen manifestado previamente su rechazo al tratamiento, los pacientes adultos reciben la transfusión, ¿sí? En caso de necesidad, tener un adulto a quien no podemos consultar y tampoco tenemos documentación respaldatoria. eh, y bueno, reitero, requerimos transfundirlo para que sobreviva. El paciente debe recibir la transfusión, pero la recomendación siempre es intentar involucrar a la mayor cantidad de especialistas posibles, ¿sí? En caso de que sea posible, ¿no? Si es una situación de extrema urgencia, quizás tengamos que tomar la decisión solos, pero si tenemos algunos minutos, podemos hacer las interconsultas con hematología, hemoterapia, con clínica, con el cirujano mismo. ¿Sí? Para que la decisión no recaiga solamente sobre el anestesiólogo, porque en sí el paciente es un paciente de todos, de todo el equipo. En las personas por nacer menores y otros incapaces, ¿sí? Por sentencia judicial, cuando los padres o representantes rechazan la transfusión de sangre, el ordenamiento jurídico pone en la balanza el derecho a la vida y a la salud de los incapaces y el derecho a la libertad religiosa propia y a educar a los hijos conforme a sus convicciones. Todo el mundo creería que la balanza se inclinaría hacia el derecho a la libertad religiosa, pero no es así. Eh, para la ley, carecen estas personas de discernimiento como para adoptar su propia postura respecto a su religión, eh, y el ejercicio de la responsabilidad parental no debe ser abusivo, por lo cual en la próxima diapositiva veamos qué es lo que pasa con los menores e incapaces en la emergencia. Si la transfusión es objetada por su representante, pero es urgente e imprescindible para salvar la vida del menor o incapaz, es recomendable, obviamente, mientras que se pueda, la consulta con otros profesionales, registrarlo en la historia clínica y, bueno, acordar si hay otras medidas alternativas. En este caso, el médico que transfunde no incurre en responsabilidad civil o penal per se, ¿sí? Por el hecho de haber realizado la transfusión, porque esta era urgente e imprescindible para salvar la vida del menor o incapaz y prima la vida del menor o incapaz por sobre el derecho al libre culto y a las creencias religiosas o morales de su progenitor o representantes, ¿sí? Ahí debajo tenemos que este acto médico está fundado en diversos artículos del Código Civil y Comercial, la Ley 17.132 y el Código Penal, el estado de necesidad. ¿Qué pasa con los menores en la emergencia, ¿no? Que lo que venimos hablando. La Convención sobre los Derechos del Niño lo que hace es, eh, le da un especial énfasis al interés superior del niño, ¿sí? Y dice que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, ¿sí? Y dice que los estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, ¿sí? Esta convención tiene jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, por lo cual
es un fundamento para realizar la transfusión en los menores en la emergencia, ¿sí? En caso de que sea estrictamente necesaria y que no haya otra posibilidad más que transfundir para salvar la vida. ¿Qué pasa con los menores en las cirugías programadas? En caso de presentarse la situación de una cirugía programada para la que ya nosotros tenemos tiempo y sabemos que los padres, tutores o encargados del paciente, que sean menor o incapaz, se oponen a la transfusión por cuestiones religiosas o morales, y nosotros consideramos que es probable que sea una cirugía sangrante en la que vamos a requerir, que va a ser imprescindible para salvar la vida de este menor, lo que tenemos que hacer es tramitar una autorización por vía judicial, ¿sí? Porque en este caso no se trata de una urgencia, se trata de una cirugía programada, entonces podemos darle intervención a la justicia y esperar a que un juez se expida sobre la realización o no de la transfusión. Esta fue toda la presentación. Les agradezco por su atención. Gracias.